El día de hoy queremos exponer una de las razones reales, no las de televisión ni tampoco de la propaganda, por la que Nicolás Maduro no piensa renunciar pacíficamente, porque no se trata obviamente de ideología, es supervivencia. Según inteligencia ucraniana, el alto mando militar ruso Oleg Makarevich estaría entrenando a militares venezolanos en distintos campos tácticos. Traducido al lenguaje simple, el conflicto se está importando y no como asesoría, sino como preparación. Y mientras eso ocurre, el Caribe se sigue organizando. Después de reunirse con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, República Dominicana autoriza a Estados Unidos a usar uno de sus aeropuertos para despliegues en la región. Las palabras de Hegseth no fueron diplomacia, fueron también advertencia. Al tiempo, uno de los narquitos del régimen levanta la voz, lanza su berrinche y clama al cielo: «Nos traicionaron». Pero es que estos tipos pasaron literalmente de un continente lleno de aliados y de conchupancias a uno de enemigos. Y fiel a su estilo, Maduro responde como sabe el tema de las aerolíneas, suspendiendo las licencias a estas aerolíneas que dejaron de volar a Venezuela por razones de seguridad. Un clásico «yo soy más bravo que tú», pero esta vez está en contra del mundo. Y como última pieza del rompecabezas, Gustavo Petro habilita registro consular para colombianos en Venezuela en estos momentos difíciles, ha dicho. No es una formalidad administrativa, es una señal, y las señales ya abundan. Pues de esto y de lo que pocos quieren decir en voz alta, hablamos hoy, el jueves 27 de noviembre de 2025. Feliz Día de Acción de Gracias para quienes lo celebran. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Nicolás Maduro enfrenta la mayor presión diplomática y militar de toda su permanencia en el poder. Nunca antes Estados Unidos había llevado tan lejos estrategias para forzar la salida pacífica de un dictador latinoamericano que, además, ha sido señalado oficialmente como líder de una estructura de narcotráfico transnacional. Washington no formula advertencias simbólicas. Lo que hoy ocurre alrededor de Venezuela, cancelación de vuelos, advertencias de seguridad en el área, despliegue naval, sanciones financieras, investigaciones criminales transnacionales y preparación de opciones operativas, responde a una sola lógica. Usted la junta y se da cuenta: cerrar progresivamente todas las salidas políticas, económicas y personales al entorno de Maduro. El mensaje estadounidense es simple y es brutal en su claridad: sal ahora bajo negociación o sal después sin garantías de nada. Durante buena parte del siglo XX, los dictadores latinoamericanos podían negociar su vida con pasaporte diplomático, con cuenticas en Suiza y con mansiones en Europa. Pero hoy, ese modelo se ha extinguido. Los mecanismos internacionales de persecución penal, la cooperación judicial entre democracias occidentales y los sistemas de rastreo financieros globales han reducido drásticamente la posibilidad de que estos tipos tengan un retiro cómodo para quienes han encabezado regímenes acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos y también de crimen organizado, entre otras tantas cosas. Y Maduro lo sabe. A sus 63 años entiende que un exilio no es ya sinónimo de seguridad. Entiende que una amnistía unilateral en Venezuela no lo protege en el exterior. Y entiende que la jurisdicción internacional lo seguiría a donde fuera que intente refugiarse. Por eso, su respuesta no es política, su respuesta es existencial. Según fuentes que conversan de manera frecuente con los altos mandos del régimen, Maduro considera que las amenazas militares estadounidenses no son inmediatas y que Washington evita deliberadamente una guerra terrestre. Esa es su lectura. Pero eso no implica confianza, implica atrincheramiento. Maduro cree que solo una invasión directa a Caracas podría derribarlo, y por eso ha convertido su propia permanencia en el poder en una ecuación de supervivencia personal. Maduro no gobierna, Maduro resiste al día de hoy. Y es que lo que lo mantiene hoy en pie no es el respaldo popular, pero claro que no, ni tampoco la legitimidad institucional. Es un núcleo duro de control interno sostenido con lealtades compradas, vigilancia política permanente y una estructura armada diseñada para impedir cualquier fractura en la jerarquía militar. Salir del poder no es un tránsito político para Maduro, es una apuesta en contra de su propia vida. Donald Trump ha optado por una fórmula directa, sin diplomacia ornamental. Ha reiterado que mantiene abierta la vía del diálogo,
pero sin esconder que la alternativa existe y que esa alternativa está sobre la mesa. Desde el corazón del mismo poder aéreo estadounidense, el Air Force One, Trump fue claro, podría hablar con él. Si podemos hacerlo por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Eso no es retórica de un mediador, es un lenguaje de quien tiene la capacidad de ejecutar sus advertencias. Trump no está prometiendo negociaciones eternas, está ofreciendo una salida que se va desvaneciendo con el tiempo, esa salida. La gran diferencia con otras crisis regionales es que esta no se combate solo con tanques o con aviones. Se combate también con exclusión financiera, aislamiento diplomático, desmantelamiento de redes de protección y exposición judicial. Es un cóctel explosivo para Maduro. Las designaciones terroristas, las sanciones patrimoniales, los procesos en tribunales civiles y penales dentro de los Estados Unidos, la cooperación con fiscales internacionales. Todo eso avanza incluso cuando no hay un solo disparo todavía. El régimen puede sobrevivir semanas, quizá meses o más, pero su sistema de oxígeno está siendo cerrado válvula por válvula y Maduro lo sabe. Para Maduro, quedarse en Venezuela es peligroso, pero irse podría ser fatal. Moisés Naim, por ejemplo, analista del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, lo resumió con precisión quirúrgica. Me refiero a este tema en específico. Antes, los dictadores huían a Europa y compraban villas en la Riviera Francesa. Hoy, siguen yendo a Europa, pero terminan en tribunales internacionales. Maduro no teme, créame, perder el poder. Maduro teme perder todo lo demás. El lunes, Maduro volvió a pronunciar su consigna habitual. Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no podrán derrotar a Venezuela, porque él sigue hablando como si él fuera Venezuela. Pero ya no habla como presidente autoproclamado, habla como un hombre cercado. Cuando un sujeto así necesita repetir que no se va, es porque en el fondo sabe que lo están empujando a la puerta. Y esta vez no hay pasillos diplomáticos interminables ni tampoco tiempo infinito. Solo una pregunta que de momento no tiene respuesta. ¿Saldrá por decisión propia o será sacado sin opciones o sin vida? Espero que estemos muy cerca de ver eso. Y la presencia confirmada de militares rusos entrenando fuerzas venezolanas no es una anécdota militar, es una señal geopolítica prácticamente. Un informe de inteligencia ucraniano denuncia que más de un centenar de efectivos rusos se encuentran actualmente en Venezuela proporcionando adiestramiento avanzado en drones de combate, en defensa aérea, en guerra electrónica y en operaciones de fuerzas especiales. No se trata de unos técnicos por allí aislados, se trata de un contingente estructurado bajo un mando formal. El nombre que le han puesto lo dice todo, Equator Task Force, una unidad diseñada no para ejercicios simbólicos, sino para preparación real en escenarios de guerra asimétrica moderna. El alto mando ruso, Oleg Makarevich, no fue enviado como asesor decorativo. Según la inteligencia ucraniana, Makarevich lidera directamente esta misión y supervisa el entrenamiento de fuerzas venezolanas en operaciones con drones militares, en tácticas especiales de sabotaje, bueno, esos son expertos, saboteando el país, en defensa aérea ante incursiones, en guerra electrónica, en evacuación bajo fuego, y en protección de infraestructura estratégica. Esto no es un entrenamiento para estos desfiles de los próceres, es un entrenamiento para un conflicto. Moscú no despliega generales para que tengan un postureo político, los despliega generalmente cuando la línea de riesgo ha cambiado. Pero aquí hay algo importante, Rusia no entra para salvar a Maduro, entra para tensar a Washington. Aquí conviene despejar esa propaganda. Rusia no defiende a Venezuela, Rusia utiliza a Venezuela, no como aliado ideológico, porque eso ya no es, sino como una ficha geoestratégica. En un contexto donde Moscú está militarmente contenido en Europa Oriental, la presencia rusa en América Latina es una forma de presión indirecta sobre los Estados Unidos. Y nosotros esperamos que dejen de tolerar esa presión. Un mensaje silencioso, pero claro: si ustedes operan cerca de nuestras fronteras, nosotros podemos operar cerca de las suyas. Pero ese mensaje tiene un límite brutal. Moscú no va a pelear por Maduro. Moscú solo quiere estar lo suficiente para incomodar. Recuerden a Bashar al-Assad. Y es que el contraste es clave: drones rusos versus portaaviones estadounidenses.
Mientras Rusia introduce instructores y tecnología de guerra ligera, Estados Unidos despliega poder pesado. Un portaaviones no aparece, señores, para disuadir a grupos criminales. Créame que no. Aparece cuando la ecuación militar está en revisión. Y hay dos escalones distintos. Rusia entrena para resistir y Estados Unidos se posiciona para imponer. Y eso revela quién tiene la iniciativa. Lo que hoy se ensaya en Venezuela no es teatro, es una forma de guerra moderna. Ya no son batallones contra batallones en un terraplén, no. Ahora hablamos de drones baratos y letales, operadores anónimos, combate urbano tecnificado, control de comunicaciones, operaciones psicológicas, protección asimétrica, cosas que no se veían antes, por supuesto. Es el mismo modelo, fíjese usted, que Rusia ensaya en Ucrania. El mismo modelo que Irán perfecciona en el Medio Oriente y que ahora ese mismo manual se prueba en el Caribe. Maduro no es el objetivo, Maduro es el escenario. Rusia no entrenará un ejército que no exista mañana, pero tampoco está construyendo una defensa definitiva. Está construyendo ficción, costo político, costo militar, costo psicológico. Para eso sirve hoy Venezuela, no como un bastión, sino como una distracción estratégica. Para Maduro, la presencia rusa puede parecer un escudo. ¡Wow! ¡Qué fuerte los rusos! Para Washington es una molestia, una diferencia letal. Porque los drones rusos no detienen portaaviones, porque los instructores rusos no detienen satélites, y 100 hombres no detienen una operación hemisférica. Los asesores, los rusos, se irán. Los generales regresarán a Moscú y Maduro quedará exactamente donde estaba antes, solo. La llegada de militares rusos no cambia el destino político del régimen. Lo que hace es confirmar que ese destino se está acercando. Porque cuando las potencias entrenan a sus socios, es porque sabe que pronto estarán solos. Y cuando una dictadura empieza a recibir instrucciones de extranjeros en vez de respaldo diplomático, significa que ya ha cruzado el umbral del aislamiento real. Así que buena suerte con tus rusos, Maduro. Ucrania ha demostrado que el oso es de papel. Y tras la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a República Dominicana, el presidente Luis Abinader autorizó a Estados Unidos a utilizar, por tiempo limitado, su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar en el Caribe. Malas noticias para los rojillos. Sus palabras han sido contundentes y aumentan la expectativa de una salida del régimen. Generan muchísima suspicacia y también generan respuestas desproporcionadas, porque su decisión es autónoma y soberana. Pero para las lacras del chavismo, la soberanía solo es buena para que ellos hagan desastres en Venezuela sin que nadie pueda decir nada. Pero para los demás no debe haber soberanía ni autonomía. Vamos primero con las palabras de Abinader. La operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos. El secretario de Guerra de Estados Unidos llegó este miércoles a Santo Domingo para dialogar con las autoridades de República Dominicana sobre estos operativos que la administración del presidente Donald Trump dirige en el Caribe y en el Pacífico contra cárteles de la droga, incluido, por supuesto, o no incluido, de frente contra el cártel de los soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela. Y cuando le preguntan al secretario de Guerra específicamente sobre Venezuela, esto es lo que ha dicho. La criminalidad no conoce fronteras, ya sea en los Estados Unidos de América y Washington D.C. o en el Caribe y el hemisferio occidental. Vamos a perseguir a los narcoterroristas. No se mantendrá en pie. Nuestras fronteras estarán seguras ya sea en la República Dominicana o en los Estados Unidos de América y espero con interés trabajar con nuestros socios para lograrlo. Saben, el presidente Trump cree en un principio claro: la paz a través de la fuerza. Se logra la paz siendo fuertes. Y si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a los Estados Unidos de América, te encontraremos, te detendremos y te acabaremos.
porque tenemos todos los derechos del mundo, tenemos muchos abogados y muchos analistas de inteligencia. Sabemos exactamente a quién estamos apuntando y por qué. Si estás involucrado en esa conducta, te mataremos. Es así de serio, porque el veneno ha llegado al público estadounidense durante demasiado tiempo. El presidente Trump se lo toma en serio. Nosotros también nos lo tomamos en serio. Y estamos orgullosos de trabajar con la República Dominicana y otros países que también se toman muy en serio asegurar que los cárteles no marquen la agenda. Eso hacemos. Muchas gracias. Palabras que de entrada suenan quizás repetitivas, pero que reafirman constantemente la misión de los Estados Unidos al respecto y la convicción, sobre todo eso, de lo que están haciendo. Pero, como era de esperarse, quien saltó fue el capo de la droga, el que en su habitual estercolero televisivo volvió a la carga contra el presidente Abinader. Las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan. Todos los días inventan una cosa y si no inventan la reciclan, ¿no? Le dan yo me dan ganas de reír, que hoy veo que el presidente de Panamá autoriza los vuelos de Panamá, no como de República Dominicana, de los aeropuertos de República Dominicana, los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes. Y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Y es que pasaron literalmente de un continente de aliados y de sinvergüenzas que le hacían el coro a un continente de enemigos. Y el régimen de Maduro comenzó la noche del miércoles a revocar los permisos de varias aerolíneas que decidieron suspender sus vuelos desde y hasta Venezuela, de manera autónoma, de manera soberana. Esto tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, porque para el troglodita para Maduro, la seguridad de la tripulación o la seguridad de los pasajeros, eso es secundario. Lo importante es que todo el mundo se le arrodille, pero va a hacer que no Maduro. Debido al último llamado de advertencia a Estados Unidos, varias aerolíneas decidieron suspender sus vuelos desde y hasta Venezuela, afectando unas 33 rutas a la semana, por lo que el régimen advirtió a las empresas que o retomas los itinerarios o se verán sancionados. Como siempre, la bota militar en el cuello del que sea. Como se mantuvo la medida de suspensión, entonces el INAC decidió castigar a las empresas y revocarles el permiso de operación en Venezuela. La medida dice, con fecha 26 de noviembre de 2025, se publicó en la Gaceta Oficial número 43264 de la República Bolivariana de Venezuela la revocación de la concesión a las siguientes líneas aéreas: Iberia, Líneas Aéreas de España, Transportes Aéreos Portugueses, S.A. TAP Portugal, Aerovías del Continente Americano, Avianca, Aerovías de Integración Regional, LATAM Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol Líneas Aéreas. El régimen alega que lo hace contra estas empresas, escucha bien, por sumarse a las acciones de terrorismo, y dale con el terrorismo, promovido el terrorismo, por supuesto, por los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en esa NOTAM emitida por una autoridad aeronáutica sin competencia en firma y quetía. Todo eso dicen ellos. Y todo ello porque una narcodictadura no acepta que las empresas privadas, término que ellos no entienden, no digieren, tomen sus propias decisiones. Estaré yo facultado para decidir si mi empresa vuela o no. Pero por cosas así es que nadie se va a lamentar, señores del chavismo, cuando ustedes les revoquen la licencia, no voy a decir de qué, y les arrebaten también el permiso de operación. Así que pónganse pilas. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, invitó a connacionales en Venezuela a diligenciar un formulario en línea, según dijo, para estar en comunicación en estos momentos difíciles. Mediante su cuenta personal de X, Petro Urrego compartió un breve mensaje acompañado de un enlace que redirecciona a los interesados a la página de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Venezuela. Este es el registro que pueden utilizar los colombianos en Venezuela para estar en comunicación en estos momentos difíciles. ¡Ay, ay, ay!, escribió Pedro en X, sin el ay, 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 claro. De acuerdo con información en dicho sitio web, se trata del registro consular, que es la información que proporciona cada colombiano a la Cancillería como datos de identificación, lugar de residencia en Colombia o en el exterior, información de viajes fuera del país y personas en contacto o de contacto en caso de emergencia. En el mismo sitio web se encuentra un código QR que lleva a los colombianos a ese formulario de mención para registrar sus datos personales y facilitar la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de emergencias. Repito, emergencias. El anuncio del presidente Petro se da en medio de la tensión
entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por este despliegue militar en contra de los cárteles de la droga. Y asimismo ocurre en momentos en los que la administración del presidente Donald Trump se ha ido también en contra del exguerrillo Gustavo Petro. Así que para los compatriotas colombianos, ahí está el portal, en caso de emergencia. ¿Qué emergencia? No sabemos porque todo esto era humo, ¿no? Bueno, métanse allí por si acaso. Saludos especiales el día de hoy para Van Bryan por apuntarse a la membresía del canal. Bienvenidas siempre todas esas membresías. También para Yahid Atencio por su aporte mediante los Super Thanks. De verdad que el apoyo de todos ustedes nos ayuda muchísimo a mantener la plataforma al pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos, los que aportan desde las membresías, los que aportan en los Super Thanks y los que nos ayudan con sus interacciones, escribiendo o mirando nuestro contenido. Por eso comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada y créeme que nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.